el día de hoy vamos a trabajar la parte de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Como vimos, las cantidades vienen expresadas en términos de un número y la unidad. Dentro de las magnitudes, nosotros vamos a encontrar una subdivisión en magnitudes escalares o magnitudes numéricas y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que nosotros podemos distinguir a partir del número y de la unidad. Por ejemplo, la masa, longitud, rapidez, presión, temperatura, tiempo. Esto es porque cuando a mí me dicen masa y me dicen 35 kilogramos, ya yo sé a qué se refieren. Cuando me dicen 2 metros, ya yo sé de qué están hablando. Cuando me dicen que un carro va o el límite es 80 kilómetros por hora, ya yo sé a qué se refieren. Aquí tenemos varias magnitudes escalares: la masa, la presión, el trabajo en física, no trabajo de estar laborando como tal, sino el trabajo desde el punto de vista de las ciencias, el tiempo, la temperatura. Por otro lado, hay cantidades que, además de lo que les mostré ahora, o sea, de la magnitud escalar, necesitan de otros atributos para que nosotros podamos entenderla. Esas son conocidas como magnitudes vectoriales. Entonces, estas magnitudes necesitan un módulo, y el módulo hace referencia a la longitud de esa cantidad vectorial. ¿Sí? Un módulo necesita de una dirección. ¿Sí? La dirección está relacionada con un ángulo. Si estamos en una recta horizontal, el sentido sería hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí ustedes pueden ver lo que es un vector para asociarle una cantidad física. Entonces, el módulo es la longitud de ese vector. La dirección es la línea punteada o la rayita o la línea trazos que está relacionado con el ángulo. Y recordemos que la veleta de los vientos nos dice que el norte normalmente es así, el sur, el este y el oeste. Eso se utiliza para dar el sentido en este tipo de magnitudes. Dentro de las magnitudes vectoriales, nosotros vamos a encontrar la fuerza, la velocidad, la aceleración, campo eléctrico, posición, desplazamiento. Ahora, ¿por qué esas magnitudes? Porque imagínense que yo les digo a ustedes que ustedes están aplicando una fuerza y la unidad de fuerza son los newtons. Entonces, si yo les digo, apliquen una fuerza de 45 newtons acá en el piso, y yo les digo, no, apliquen una fuerza en ese objeto que está ahí. Bueno, resulta que para el caso de la caja, si yo les digo a ustedes aplicar una fuerza, esa fuerza podría ser aplicada en esta dirección, puede ser aplicada en múltiples direcciones. Puede ser 45 newtons hacia la derecha. Entonces, cuando ya especifican eso, ya yo sé que tengo que aplicar una fuerza así, aplicada al cuerpo que vaya hacia la derecha, de ese lado o del otro lado, jalando el cuerpo de una cuerda. Entonces, la velocidad también tiene su detalle, es una cantidad vectorial. Nosotros estamos acostumbrados a confundir velocidad con
rapidez. Ciertas condiciones no son las mismas, porque la velocidad es una cantidad vectorial y la rapidez una cantidad escalar. ¿Están relacionadas? Sí, lo van a ver posteriormente. Para la velocidad, yo tengo que especificar hacia dónde se mueve el objeto. Como un carro que va hacia el norte de la ciudad a 30 kilómetros por hora. Bueno, ya yo sé que va hacia el norte. Va hacia el norte. Lo mismo pasa con la aceleración. Debemos especificar hacia dónde va. El campo eléctrico también. La posición de un objeto, nosotros tenemos que especificarla con respecto a un punto de referencia. Para diferenciarla de cantidades escalares, las cantidades vectoriales tienen su propia forma de escribirse. Por ejemplo, en la tablita que ustedes ven allí, la fuerza, para diferenciarla de otra cantidad, le colocamos una flecha en la parte superior. La velocidad también le colocamos una flecha en la parte superior, y así con todas las cantidades vectoriales. Entonces, si hablamos del módulo, podemos simbolizarlo así o simplemente una F, pero en negrita. Entonces, así para indicar que es el módulo, que algunas veces se le va a denominar norma del vector. Representación analítica. Bueno, presten atención que esto les va a ayudar bastante a la hora de estar trabajando. Los vectores tienen una ayuda con los conocidos vectores unitarios, o sea, un vector cuyo valor o norma es igual a 1. La representación de un vector se puede hacer así. Miren que ahí está la flecha y está el nombre del vector. Y ese vector se puede representar como muestra la figura de la derecha, de esta manera. Y el vector azul en términos del vector o los vectores unitarios. Tenemos el plano cartesiano, las divisiones del plano cartesiano. Yo puedo tener una cantidad vectorial aquí así, o un vector. Para asociarlo con las coordenadas, este punto en coordenadas cartesianas quedaría 2 en X, 3 en Y. Bueno, básicamente los vectores se representan a partir de esas coordenadas. Entonces yo lo que voy a hacer es, si ese vector, digamos que se llama vector A mayúscula, está en ese sistema de referencia, yo escribo así, la coordenada en X, que es 2, y le coloco la Y aquí. Puedo colocarle un gorrito o puedo colocarle la flechita. Más 3 y le coloco la J aquí. Estos son los vectores unitarios, la I y la J. Y aquí esos vectores simbolizan o representan los ejes X y Y. Aquí el 2 representa componente en el eje X de ese vector, componente. El 3 representa la componente en el eje Y del vector A. En notación, ustedes van a encontrar lo siguiente. A va a estar relacionada con un componente en X más un componente de A en Y. Y esa es la representación vectorial más sencilla con la que ustedes pueden trabajar. Esa es la representación analítica. En la guía ustedes van a encontrar varios ejemplos. Estos son ejemplos de la guía. Miren que tenemos el sistema de referencia, que el vector A tienen X2 y tienen Y5. ¿Sí? O sea que las coordenadas ustedes pueden colocarlas aquí, 2,5, y con mayor facilidad pueden hallar los vectores. El B es -4
3 y el C es menos 1, menos 1. Entonces allí me queda fácil escribir el vector. El B tiene en X menos 4 y en Y tiene 3. Y el C, que es este que está aquí, tiene menos 1 en X, que menos 1 multiplicada por vector unitario me da menos. Y el otro menos 1 en Y me da también menos en J. Módulo del vector. Es decir, antes de pasar a esto, nosotros tenemos que saber utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno y también el teorema de Pitágoras. Y vamos a llamar a este A, a este B y este C. Teorema de Pitágoras. Este teorema lo que nos dice es que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. En términos numéricos me está diciendo que 25, o bueno, vamos a ponerlo 5 cuadrado. 5 al cuadrado debe ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este da 25, este da 9 y este da 16. 9 más 16, 25. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora un ejemplo de teorema de Pitágoras. Si aquí este triángulo tiene 7 en el cateto opuesto y tiene 4 en el cateto adyacente, el C al cuadrado es 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. C cuadrado es 16 más 49. Y ahora aquí le aplico raíz cuadrada de un lado, o sea el C, y raíz cuadrada del otro lado, 16 más 49. 65 y al sacarle raíz 8.06. Aquí, antes de esto, lo que hice fue sacar raíz de un lado, sacar raíz del otro. Entonces, esta operación se cancela aquí estos dos, por lo que me queda raíz de 65, o sea que hay que quitarle aquí. Ahora viene el uso de las funciones seno y coseno, funciones trigonométricas, seno y coseno. En un triángulo rectángulo, esta parte representa el cateto opuesto, este el cateto adyacente. Opuesto porque es opuesto al ángulo, y adyacente porque está al lado del ángulo, y este la hipotenusa. O sea que en términos de teorema de Pitágoras, esto viene siendo A, B, y este viene siendo el C. El seno de un ángulo está definido a partir de lo siguiente. Seno de ese ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Es decir, seno del ángulo también igual cateto opuesto es B, hipotenusa es C.